Hoy quiero hablarle de algo que yo sé que va probablemente a desconcertar a algunos, pero es muy importante, es fundamental en nuestra perspectiva como cristianos, que tengamos claro lo que le voy a decir. Y voy a mencionar en este momento la forma en que vamos a titular este devocional, porque quiero que se quede con la pregunta para abrir el tema. ¿Proceso o pretexto? En los últimos años, estoy hablando de probablemente los últimos 50 años, nosotros dentro del ámbito profesional y dentro del ámbito del estudio de las ciencias asociadas a la producción industrial principalmente, definimos de una manera muy clara y además con una perspectiva muy científica, así como muy estudiada, la palabra y el concepto de lo que es un proceso. La definición general de proceso es, bueno, hay tres definiciones. Vamos a revisar las tres y luego vamos a ver cómo caramba estamos acomodando esta palabra a casi todo lo que decimos ya en relación con la vida espiritual. Un proceso puede ser sencillamente, desde el punto de vista etimológico, el paso o de los sucesos que ocurren a través del tiempo. Punto. Esa es la definición más sencilla y más clara de lo que es un proceso. También se habla del proceso cuando hablamos de los acontecimientos que suceden a través del tiempo por sí mismos y que tienen una secuencia determinada y un objetivo determinado. Un proceso son los pasos a seguir a través del tiempo para llegar a un objetivo específico, para conseguir un resultado determinado. Y finalmente, existe la palabra proceso con la acepción de todos los elementos jurídicos que giran alrededor de una causa que se está llevando frente a un tribunal. Un proceso legal, un proceso jurídico. Esas son las tres acepciones que la Academia de la Lengua admite como válidos. Entonces, si tenemos ese concepto, preguntémonos ahora sí, todos juntos, ¿por qué ahora todo el mundo, todos, o sea, es una cosa impresionante la forma en la que se ponen de moda las palabras en la iglesia, ¿verdad? Todos tenemos un proceso, pasamos por un proceso, es que está en su proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, en general, desde un punto de vista etimológico, podemos admitir que un proceso... A ver, no tenemos audio, me están comentando, por favor, ayúdenos, si lo está oyendo, si no está oyendo nadie, pues ahorita van a empezar a salir los comentarios. Hay que saber si es el teléfono o el monitor que estamos usando nosotros o es por allá. Alguien coméntenos rápidamente si escucha o no escucha. Nadie, no le ha llegado. ¿Tú puedes escuchar? No, dice Tere que sí se escucha. Ok, correcto, entonces el problema es acá. Gracias, hermanos. Decíamos, podemos decir que todo lo que nos ocurre en la vida, está implicado en un proceso, porque a final de cuentas, todos nuestros acontecimientos de vida, cualesquiera sean, ocurren a través del tiempo y todos tienen una consecuencia final. Por lo tanto, desde el punto de vista etimológico, podemos decirle proceso a lo que sea, porque nuestra vida transcurre a través del tiempo. Y nos pasan cosas a través del tiempo. De hecho, la forma en la que medimos el tiempo nosotros los seres humanos es por los acontecimientos, sean artificiales como el calendario, o sean naturales como las estaciones del año o el día y la noche. Pero en realidad yo me estoy refiriendo al uso de la palabra proceso para justificar cualquier tontería que hacemos como cristianos. Cualquier forma de vivir pecaminosa y contraria a la voluntad de Dios, sea de cristianos o sea de personas que aún no conocen de Cristo, y salimos con la palabrita, ahora sí ya sabe, yo sé que ya sabe usted a qué me refiero, es que está en su proceso, es que está pasando por su proceso. Ya lo oyó, ya lo dijo, ¿verdad? En alguna ocasión. Bueno, déjeme decirle, desde el punto de vista espiritual, existe naturalmente
en la vida del cristiano y en la vida de aquel que está siendo tratado y que está siendo llevado por el Espíritu Santo a la posición correcta que debe tener delante de Dios, un proceso. Esto es verdad, naturalmente. Sin embargo, nosotros tenemos claro en la palabra de Dios cuál es el proceso de Dios. El proceso de Dios, el que proviene de Dios, el que sí podemos llamar desde el punto de vista espiritual un proceso encaminado a la bendición, es aquel que nos lleva a los pies de Cristo, aquel que nos lleva a la salvación y el que nos santifica. El proceso de la santificación es un proceso que está perfectamente establecido en la Escritura. La Biblia nos muestra que la santidad tiene tres aspectos que se conjuntan para llevarnos a la presencia de Dios. Una de ellas es la santidad posicional. La santidad posicional es aquella que nosotros ganamos o que recibimos más bien en el momento en que somos salvos. Nosotros, de ser pecadores perdidos y sin esperanza, posicionalmente es como si nos agarraran y nos quitaran de ahí y nos pusieran en la canasta de los salvos, en la canasta de los santos, en la de aquellos que ya están, ahora sí, formando parte de la familia de Dios. Esto es posicional, es inmediato, es instantáneo, es radical y no depende de nosotros en lo absoluto. Es la obra que hace el Señor cuando somos salvos. Cuando Cristo nos salva, entonces podemos decir que ya fuimos apartados del mal para empezar a caminar en una senda de bendición. Esta es la santidad posicional. Otro tipo de santidad o otra acepción de la santidad es la santidad progresiva, que es la que nos importa hoy. La santidad progresiva es el proceso a través del cual nosotros vamos paulatinamente alejándonos de todas aquellas cosas que formaban parte de nuestra naturaleza caída y que hoy están siendo sustituidas poco a poco a lo largo de nuestra vida por la vida abundante en Cristo Jesús, la presencia del Espíritu Santo y la llenura de Dios en áreas que antes estaban llenas de cualquier clase de porquería. Eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas progresivamente, y a ese proceso es al que le podemos llamar un proceso de Dios, a la santificación. La santificación puede ocurrir de muy diversas maneras en nuestras vidas, porque hay algunos que somos santificados a través del discipulado, hay algunos que somos santificados a través de las pruebas, hay algunos otros que somos santificados a través del fuego, porque algunos somos renecios y nada más por fuego podemos ser salvos. Y todos esos sí son procesos que podemos llamar como tales en el contexto de la vida cristiana. Es decir, ahí sí podemos decir que está pasando por su proceso, un proceso que proviene de Dios y que tiene como finalidad la santificación, o que tiene como finalidad incluso de antemano la salvación. Es algo que Dios hace. Pero lo que yo quiero hoy aclarar y que quiero compartirle a usted es que no todo lo que nos ocurre son un proceso que pueda considerarse que forma parte de la voluntad divina y del proceso de Dios para nuestra vida. Nosotros, igual que una pieza que está en producción dentro de un contexto industrial, tenemos un camino que ya está establecido por Dios, pero somos, curiosamente, piezas de un edificio, somos piedras de un edificio que tienen voluntad propia. O sea, imagínense nada más que bronca. Los que han practicado alguna vez la albañilería o la construcción podrán imaginarse qué pasa cuando los blocks, qué pasa cuando cuando el cemento o la varilla cobra vida, de repente ya se le pega su regalada gana. Puede ser que vaya caminando gustosamente al lugar que le corresponde, pero también puede ser que se eche a correr. Puede ser que no se le pegue la gana moverse e ir al lugar que le corresponde. Puede haber muchas cosas que interrumpen el proceso de construcción. Ese del que habla la Biblia cuando nos dice que nosotros todos somos piedras que somos usadas para construir un edificio, el cual es la iglesia, y del cual la piedra angular, la que soporta todo el peso, es Cristo Jesús.
Cuando tú ves a una persona que se va por las tortas, que se va por los chescos, que se larga del proceso de Dios, no puedes decir, es que está en su proceso. No, no está en su proceso, está negándose al proceso. No es pretexto y hay que tener mucho cuidado con esto. Le voy a decir por qué. En particular le voy a plantear una situación que también aplica para cualquier otra, pero esto me lo va a entender muy bien usted. Cuando tu hijo o hija se está desviando del camino de Dios, cuando está viviendo cuestiones que tienen que ver con el pecado, me estoy refiriendo a una vez que ha sido salvo, que quede claro, porque también podemos hablar de las personas que no son salvas y ellos sí andan en procesos que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Punto. No está en el proceso de Dios, ni puedes decir es que está en su proceso, esos están fuera del Evangelio. Pero cuando alguien ya ha sido salvo y se desvía del camino de Dios, le digo un hijo o una hija, por el nivel de preocupación y de ocupación sobre todo que nosotros tenemos que aplicarle a las personas que Dios ha puesto en nuestra mano y de quienes somos responsables. Cuando una persona que nosotros amamos, que es amada de Dios, se está saliendo del camino, una de las peores actitudes que podemos tener nosotros como responsables de la vida espiritual de alguien es decir, ay, pues es que está en su proceso. No, no está en su proceso. Está saliéndose de su proceso. Está alejándose de donde debería estar. Está echándose a correr del sitio, el camino y la forma en la que debería estar viviendo su vida para ir siendo cada vez más y más como Cristo. Y nos ocurre en muchas ocasiones que ese concepto nuevo que agregamos a nuestra lengua, a nuestro idioma cristiano, dicen por ahí el español cristianoide, dicen medio despectivamente, pero no, la realidad es que sí tenemos un lenguaje técnico, por decirlo de algún modo, un lenguaje especializado que se refiere a las cosas de Dios. Y agregamos esta palabra proceso a ese lenguaje, pero lamentablemente se ha convertido en un pretexto para justificar actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios. Acciones que son contrarias al camino que Dios establece para nuestras vidas. Es que está en su proceso. Es que está pasando por un proceso. No, no está pasando por un proceso. Está alejándose del proceso por el que debería pasar. Ese es el problema justamente. Y eso es lo que hoy yo vengo a compartirle con todo mi corazón, con todo temor y temblor. Tenga cuidado con que el uso del lenguaje no le desvíe de la visión de Dios, que es la que Cristo nos dejó como encomienda. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El proceso de Dios lo vive aquel que está buscando y salvando lo que se perdió. Y lo que se ha perdido son nuestras almas por causa del pecado. La persona que está viviendo en pecado no está en su proceso. La persona que está viviendo en pecado se ha negado a entrar en el proceso que Dios estableció para él o para ella. Y eso es lo que quisiera yo, que todos los días el Señor me recordara cuando veo a alguien, un hermano, una hermana, que está cometiendo un error que le está alejando de Dios. Un error que se llama pecado, ¿verdad? Que no se me olvide que no está en un proceso, está fuera del proceso. La línea del proceso divino es la santificación, el camino del cual el Señor habla como un nacimiento que es como el despunte de la aurora y que va de aumento en aumento como el día, como el sol que avanza hasta que dice la palabra de Dios, el día es perfecto y la luz de Cristo alumbra a través de nuestra vida de manera constante y de manera ininterrumpida y de manera total. Ese es el proceso de Dios. Le repito, a veces ese proceso pasa por situaciones bien complejas, pero tenemos que discernir en Dios cuando realmente es el proceso divino. Mire, hay algunos ejemplos tremendos en la Biblia. Hay un punto en el cual el apóstol Pablo habla de un par de tipos que eran gente de lo peor, pero que formaban parte de la iglesia. Y dice, los tales han hecho tremendo daño a mí y a la iglesia. Ellos, dice, serán entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Pero fíjese lo que dice, a fin de que en el día del Señor sean salvos, aunque como por fuego. O sea, estamos hablando de un proceso, ahí sí, hay un proceso de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos da el discernimiento de que alguien está viviendo pruebas tremendas, situaciones muy duras, y es cosa de Dios, decimos amén, con temor, temblor y con reverencia. Pero si no, no podemos decir, bueno, pues es que hay que orar por él, hay que dejarlo, pues sí, es que ni modo está pasando por su proceso. No, no siempre es así. Hay veces que nosotros, y estoy hablando de mí en primer lugar, no es retórico, yo lo he vivido, neciamente nos negamos al proceso de Dios. No estoy entrando en otro proceso, estoy alejándome del camino divino y tengo el privilegio, el gozo de decir que ha habido personas que han dejado lo que están haciendo para ir por mí, agarrarme de las greñas y regresarme al camino. Bueno, a lo mejor con un callado y no de las greñas, pero yo así lo sentía, ¿no? Porque me negaba yo a entender que estaba yo alejándome del proceso de Dios. Hay que tener cuidado con el lenguaje. Yo no estoy diciéndole que estemos mal en todo. Yo lo que le digo es que tengamos cuidado de que no nos confundamos entre lo que es el proceso divino para nuestra santificación, aun cuando sea atravesado por pruebas, por luchas, por ataques. El proceso de Job es el ejemplo más claro de esto. Y cuando sencillamente estamos dándole la espalda a Dios y nos estamos yendo por nuestra cuenta. Piénselo, medite en ello y actúe en consecuencia con su familia, con sus conocidos, con las personas que Dios ha puesto en su mano, pero sobre todo con respecto a su propia vida. Porque el colmo sería que digamos, ay, bueno, sí, estoy lejos de Dios, pero estoy en mi proceso. Piensen.